Gracias, Felipe. Bueno, interesante, Juli. Súper interesante. Y de los misterios de los volcanes ahora nos vamos a otros misterios. Oye, sí, porque uno de los lugares que estuvo muy ahora en boga por la COP27, que fue esta cumbre del cambio climático, fue Egipto, ¿no? Y es un lugar donde yo creo que mucha gente sueña ir. ¿Conoces Egipto, Julita? No, nunca he tenido la oportunidad, pero voy a ir. Mi hija quiere ir. Yo creo que es como de los destinos que ojalá uno pudiera conocer si tiene plata así, antes de, no es barato, de morir, ¿no? E ir a ver las pirámides, que realmente son unas construcciones impresionantes, ¿no? Sobre todo, toda la historia de la civilización egipcia, todo lo que viene hace 5.000 años atrás, ¿no? Hasta, bueno, lo que se conoce hace 3.000 años también. Hoy día queremos conocer, por ejemplo, las tumbas que se han descubierto, la de Tutankamón, que se cumplieron 100 años desde que se descubrió. Las momias, que han sido también uno de los focos principales, ¿no? Que atraen el turismo, las pirámides. La tumba de Cleopatra, ¿no? La reina más joven de Egipto, que todavía no se ha encontrado. Y para conversar al respecto de todas estas preguntas que tenemos sobre el antiguo Egipto, está con nosotros hoy día una tremenda invitada en el estudio, Joana Bañados. Ella es máster en Historia Universal, especializada en Egipto. ¿Cómo estás, Joana? Muy bienvenida. Muchas gracias a ti, Andrea, Julia, por invitarme a este programa y acordarse de Egipto, que es tan importante, por Dios. Sí, es que de verdad nos mueve. Yo creo que muchas personas que hoy día nos están viendo siempre se han hecho como todas estas preguntas también conspiracionales, ¿no? O sea, que alguna vez la gente se preguntaba si las pirámides las habían hecho hasta los extraterrestres, ¿cierto? No quiero escuchar eso. No, terrible, ya no quiero escuchar eso. Joana, tenemos hartas preguntas, quizás partir con algunas de las noticias recientes. Por ejemplo, comenzando con la tumba de Tutankamón, que cumple 100 años desde que se descubrió. Pero antes de profundizar, ¿por qué es importante Egipto? ¿Por qué es importante también toda esta cultura, ¿no? Que comienza hace, bueno, 5.000 años, desde la 4.500 de que se construyeron las pirámides hasta lo que sabemos? ¿Y cómo eso ha impactado también el conocimiento de la arqueología, de lo que conocían también desde las matemáticas, la física, la construcción, hasta ahora en nuestra sociedad? Bueno, en Egipto empezó todo. La verdad es que todo lo que hemos heredado como sociedad de alguna manera surge en Egipto. Sin ir más lejos, por ejemplo, el calendario que nosotros usamos tiene su origen en el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios dividieron el año en 12 meses de 30 días cada uno y le agregaron 5 días festivos al final. Este calendario es el que Julio César toma y se lleva el año 46 a.C. a Roma y desarrolla el calendario juliano. Le agrega las 6 horas que no tenían los egipcios y por lo tanto un año bisiesto cada 4 años. Y este calendario juliano es el que luego el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI le hace las últimas modificaciones y es el calendario que usamos actualmente. Actualmente el calendario que usamos es el calendario gregoriano, pero su origen está en el antiguo Egipto. Increíble. Y así un montón de cosas. Literatura, los primeros poemas, poesías románticas que hay están en los papiros. En los papiros o en óstracas, que son pedacitos de lasca, de piedra o cerámica, donde escribía el común de la gente. El papiro era muy caro, así que solamente se ocupaba para textos importantes o textos oficiales. Pero los que tenían acceso a escribir, no todo el mundo escribía, lo hacía en estas pequeñas lascas de piedra caliza o trocitos de cerámica. El primer tratado de paz del que hay registro en la historia está firmado en Egipto y lo firma Ramsés II con los hititas. Entonces hay un montón de cosas fuera de la consabida matemática, etcétera, que hemos heredado del antiguo Egipto y que lamentablemente no lo conocemos porque de alguna manera somos herederos de la cultura judeocristiana y que toma todo de la cultura clásica, Grecia, Roma. Pero muchos de los pensadores y de los filósofos griegos, por ejemplo Pitágoras, se formaron en Egipto. Mira, tantos secretos que, verdad, a veces uno no sabe, o sea, la clase de historia que nos está dando la Joana hoy día. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención? Siempre ha sido todos los ritos funerarios egipcios y sobre todo el proceso de momificación, que muchas veces se compara con las momias chinchorro, ¿no? Que son más antiguas que las momias egipcias, pero también el conocimiento, o sea, anatómico, para también, ¿no?
honrar a los muertos, también con todas las ofrendas fúnebres que habían en esa época, y por eso también llaman tanta la atención todas las tumbas que se han ido encontrando, qué es lo que se ha hallado en las tumbas, ¿no? Desde también los animales, por ejemplo, el rol que tenía el gato, el perro, eso es realmente fascinante. Sí, bueno, lo que pasa es que era fundamental para el egipcio antiguo, una vez que muriese, tener la opción de resucitar y tener una vida eterna. Bueno, un poco lo que todos deseaban, claro, digamos. Y en ese sentido, la tumba era una verdadera máquina de la resurrección. O sea, la tumba está ideada, está orientada, está construida, está adornada con pinturas, relieves, y está vestida con ajuar funerario, todo pensado para que el difunto pueda tener una resurrección satisfactoria en el más allá. Entonces, todo lo que hemos rescatado arqueológicamente e históricamente provienen de estas tumbas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ha mantenido o se ha logrado mantener la mayor cantidad de testimonio material, arqueológico. Todo lo demás ha pasado mucho tiempo, han habido muchas culturas y eso tiende a perderse. Pero en las tumbas se ha mantenido eso, pero específicamente todo este material que tú mencionas, que es fundamental para que el egipcio tenga una resurrección, y dentro de eso la conservación del cuerpo era fundamental. Claro, y ahí uno de los grandes descubrimientos fue del arqueólogo Howard Carter, ¿no? En 1922, de la tumba de Tutankamón, que eso marcó, o sea, un antes y después también en la arqueología y todo lo que se empieza a descubrir de estas tumbas. Sí, lo que pasa es que hasta antes de Howard Carter, la verdad es que la búsqueda de tumbas era la búsqueda de tesoros. Lo único que les interesaba era encontrar oro. Saquearla. Era saquearla. Bueno, saquearla. la historia de la arqueología la saqueó. Sí. Afortunadamente, Howard Carter, junto con Lord Carnarvon era un lord inglés que era el mecenas. Él ponía la plata y Howard Carter ponía, sudaba la gota gorda. Afortunadamente, ellos descubren esta tumba en 1922, se cumplen 100 años del descubrimiento de esta tumba, una tumba que estaba prácticamente intacta, pero lo importante es que aquí Howard Carter no fue como el resto de los arqueólogos, que solamente se dedicaban, encontraban una tumba y en 4 o 5 días la tenían desalojada. Howard Carter se demoró 10 años en terminar de vaciar y catalogar la tumba de Tutankamón. Por lo tanto, hubo un registro de dónde se ubicaban cada uno de los objetos en la tumba, por qué se ubicaban ahí, fotografía, luego periodo de conservación. Daba lo mismo si tenía oro o no tenía oro, porque en arqueología el oro no es lo más importante, sino que la información que nos entregan pequeños elementos, como por ejemplo lo que yo les contaba, estos pedacitos de cerámica donde escribió la gente. Es increíble. Ahora, en ese sentido, para la gente que no está familiarizada, ¿quién fue el faraón Tutankamón y la importancia de haber descubierto hace 100 años esta tumba? Mira, Tutankamón era un faraón que no tenía importancia alguna en la historia de la antigüedad, de verdad. No, todo por la maldición. No, después te voy a preguntar. Es que es muy interesante porque es un faraón que estaba destinado a estar proscrito. Los antiguos egipcios decidieron que tenía que ser borrado de la historia del antiguo Egipto. Y aún así, al ser borrado de la historia del antiguo Egipto, en este momento es el faraón más famoso del mundo. Es decir, se produce una historia le jugó a favor a Tutankamón. O sea, absolutamente. Y qué bueno. Ahora, ¿por qué lo querían proscribir de la historia del antiguo Egipto? Porque Tutankamón proviene de una familia en que se genera un quiebre en lo que era la religión tradicional del antiguo Egipto. La religión tradicional, una religión politeísta, estamos hablando de una civilización que tenía una visión mítica del mundo, por lo tanto es normal que tengan muchas deidades. Y aparece este faraón Akenatón, que dice, no, aquí hay un solo Dios y yo soy el único que lo entiende. Eso para el egipcio significa un quiebre, más que un quiebre, un caos. El caos para el egipcio es algo que no puede manejar. Todo tiene que estar ordenado y por eso el rol del faraón es muy importante, porque el faraón es el que de alguna manera mantiene la mat, mantiene este equilibrio, este orden. Entonces muere
Akenatón había mandado a construir una ciudad en otra parte, había desatendido los templos de todos los dioses, etc. Y coronan a este joven niño, tenía 9 años Tutankamón, y Tutankamón lo que hace es restablecer el culto antiguo, el culto a los antiguos dioses. Y por eso es que es un personaje, entre comillas, conocido, pero 2 faraones después se dedican a borrar la historia de él. Imagínate, 9 años. Y ahí te quería preguntar 2 cosas. Bueno, esto es la maldición, ¿no? Que se hizo súper famosa, ¿no? Porque se decía que los arqueólogos, las personas que encontraban las tumbas, ¿no? No solamente los faraones o las reinas, sino que en general las tumbas egipcias iban a recibir esta maldición y iban a tener pestes, enfermedades, iban a morir. De hecho, está esta historia como de Lord Carnarvon, que supuestamente después de haber abierto una tumba murió. Eso es totalmente mentira, ¿cierto? A ver, no. O sea, el tema de la maldición, digo yo. O sea, el tema de la maldición, sí, por absolutamente. Eso. O sea, no existen en las tumbas registros que digan, oh, aquel que ose entrar y pisar esta tumba será partido asesinado por un rayo. No. No, eso no existe. Ahora, efectivamente, Lord Carnarvon muere al cabo de unos 6 meses después de descubrir la tumba, pero es un hombre que tenía ya una enfermedad de base, le pica un mosquito, se produce una septicemia y se muere. Pero no es porque Tutankamón se haya levantado de su tumba y lo haya asesinado, ¿no? Otro de los temas que a mí me parecen fascinantes es la figura de Cleopatra, ¿no? La reina más joven de Egipto. Y bueno, aparte todos los amoríos que se le conocieron supuestamente y que además, o sea, inspiró películas, ¿no? Se bañaba en leche. Sí, o sea, hasta la Leonor Varela la interpretó, la actriz chilena, ¿no? Con su película Cleopatra. Y hasta el día de hoy no se ha encontrado su tumba. De hecho, hace poquito, fue noticia, hace unos días atrás, de una arqueóloga dominicana, Kathleen Martínez, que habría como encontrado un túnel acuático que llevaría hasta la tumba de Cleopatra. Pero ¿eso qué tiene de cierto? ¿Y por qué hasta ahora no se ha encontrado? O sea, me imagino que hay muchísimas tumbas que todavía no se pueden hallar. O sea, sí, tomando un poco lo que tú dices, de todo el patrimonio arqueológico que tiene Egipto, se ha encontrado solamente un 30 o un 40%. Por lo tanto, por lo menos el 60% del patrimonio arqueológico de Egipto todavía está bajo tierra. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando surgen estas noticias un tanto como sensacionalistas, porque efectivamente esta arqueóloga dominicana lleva mucho tiempo, casi 20 años, buscando la tumba de Cleopatra. Se produjo efectivamente el descubrimiento de este túnel, que la verdad es que es un acueducto que llevaba agua desde un lago que se alimentaba del Nilo, que tenía agua dulce, hasta el mar. Pero de ahí a decir que ese acueducto lo podría llevar a la tumba de Cleopatra, la verdad es que... ¿En qué se basa? Exactamente, haría falta un montón de otros elementos e indicios que nos dijeran que se trata efectivamente, Joana, de la tumba de Cleopatra. A mí me parece curioso de esta información es que esta arqueóloga no debe ser la única que está buscando la tumba de Cleopatra. O sea, deben ser centenares de arqueólogos que llevan decenas de años, al igual que ella, buscando esta tumba, por lo célebre que se ha convertido con la historia, con las películas, con la novela, con la ficción de esta figura. Entonces, si ella tuviese y hubiese descubierto este acueducto que llevaba, estaría alertando a la competencia precisamente de dónde está la tumba. Estaría publicando en una revista científica también la investigación. O sea, eso es lo que siempre hay que esperar también. Una vez que se producen estos hallazgos, la publicación científica, porque si bien la historia no es una ciencia, es una disciplina que se alimenta de todas las herramientas que le da la ciencia. Por lo tanto, tú no puedes decir, como bien dijiste, Julia, que descubriste algo si no tienes algo que lo fundamente, no tienes una teoría que demuestras, no es tan fácil. Joana, ¿y quién fue Cleopatra? ¿Cómo también se sabe tanto de ella y que finalmente ha inspirado todo esto que conocemos y que nos fascina? Porque además nos encantan las mujeres, cómo se maquillaba, supuestamente las recreaciones que han habido, Elizabeth su vestimenta, sus amores con Julio César y toda la parafernalia. A Elizabeth Taylor no se parecía. Parece que bonita no era. Parece que sí era una mujer muy atractiva, muy culta, y que eso hacía que fuese muy atractiva para los hombres. Efectivamente, Cleopatra es conocida porque es la última reina de Egipto como tal. Ella viene de una dinastía de macedonios, de los lágidas, que
se funda en Egipto a la llegada de Alejandro Magno el 332 a.C. Por lo tanto, es la última de una dinastía de casi 300 años y le toca vivir un momento muy especial porque está el Imperio Romano en su máximo apogeo, Julio César viene a Egipto, bueno, era como el granero del mundo, Egipto, un país muy rico, y efectivamente se siente seducido por Cleopatra, y estamos hablando de Julio César. Tiene un hijo con Julio César, Cesarión, que no deja de ser importante. Luego viene la muerte de Julio César, se produce el segundo triunviratum y Marco Antonio es el que viaja a Egipto y cae rendido, enamorado de Cleopatra. Cleopatra tiene 3 hijos con él, 2 gemelos y un hijo. Pero el momento en que a ella le toca vivir es un momento muy importante de la historia, porque es el momento en que Roma está por convertirse en imperio. Y ahí hay unas luchas de poderes bastante importantes, y es por eso que la caída, entre comillas, de Cleopatra se produce porque ella acompaña a Marco Antonio en su lucha contra Octavio, y es en la batalla de Actium que pierden, y entonces Octavio pasa a ser Augusto y es el primer emperador de Roma. Qué maravilla. O sea, después de Cleopatra, Egipto pierde su autonomía y pasa a ser provincia romana. Mira. Y ahí se terminan casi 3000 años de cultura. Mira, uno de los temas que no podemos dejar fuera, ¿no? Y que yo creo que también nos apasiona, que es por el que también queríamos hoy día conversar contigo, Joana, tiene que ver con las pirámides. O sea, de verdad, estos edificios, por decirlo así, estas construcciones enormes que por mucho tiempo fueron las más altas del mundo, ¿no? Y que además en el 2013 se encuentran papiros, el llamado Diario de Merer, hace 4500 años atrás, que finalmente entrega la información oficial de cómo se construyeron, y se derriban todos estos mitos de que habían sido hechas por esclavos, de que habían sido ayudados por extraterrestres y muchas cosas que se creyeron por muchísimo tiempo. ¿Cómo se construyeron? Bueno, hay que empezar diciendo que no la construyeron esclavos. Eso no existe. Eran obreros calificados que eran pagados y mantenidos por el Estado. Ahora, efectivamente, en estos papiros que se encontraron el 2013 en un puerto que queda en el Mar Rojo, lo que se ve en estos papiros son muchos detalles contables, pero eso te permite entender cómo estaban formados los grupos de trabajo, por ejemplo. Como en cuadrillas, ¿no? Exacto. Entonces eran cuadrillas, 4 cuadrillas de 40 hombres cada una, hacían un grupo de 160 hombres, y estos 160 hombres se unían a otras cuadrillas, ¿no? Esto se va como... La cosa es que se cree que más o menos de manera fija, de manera estable en la construcción de la pirámide, deben haber participado unas 2.500 personas, y se le agregan unas 2.000 personas de toda la parte administrativa. Alimentación. Porque había que alimentar a toda esa gente. O sea, en el momento, cerca de 4.000 personas trabajando en la pirámide. En el momento, pero en el tiempo en que se esperaba la crecida del Nilo, se llamaba mucha mano de obra para ayudar al arrastre de las piedras, que no era mano calificada. O sea, podemos llegar a pensar que trabajaron unas 25.000 personas en la construcción de la pirámide. Lo importante es que las canteras estaban muy cerca. Por lo tanto, no es que tuviesen que arrastrar las piedras por kilómetros y kilómetros. No, que las sacaban de la ribera del Nilo. Estaban muy cerca las canteras, muy cerca, y aquella que estaba un poquito más lejos, se hizo todo un sistema de canales y de lagos para que a través de embarcaciones, entre ellos los hombres de Merer, llevaran los bloques de piedra caliza de Tura, que es una piedra caliza blanca. Las pirámides estaban cubiertas de esta piedra caliza blanca, preciosa. Se sacó durante la Edad Media y por eso está como está, pero eran blancas. ¿Y cuántos años se demoraron en hacer una pirámide? Y sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención es la forma, o sea, la perfección, o sea, el conocimiento matemático en construcción de esa época, o sea, estamos hablando de 4.500 años atrás, perfecta, por decirlo así, ¿no? No llegaron inmediatamente a la forma perfecta. La primera pirámide que se construye es la de Sócer, en la tercera dinastía, que es una pirámide escalonada.
Sin embargo, al cabo ya de unos 70 años o 100 años son capaces de llegar a esta pirámide perfecta que es la pirámide de Keops o la pirámide de Khufu, ese es el nombre egipcio, que es la gran pirámide. Y según los diarios de Merer, se habrían demorado aproximadamente entre 27 y 28 años en construir la pirámide, que es una tumba. Claro, todas las pirámides son tumbas. No es una pista de aterrizaje. ¿Cuántas pirámides hay en Egipto? En Egipto hay más de 100 pirámides. Sí, hay muchas pirámides. Que eran para los principales faraones y las principales autoridades. Sí. Lo que pasa es que después se construyen en adobe, el material no es muy bueno y terminan derrumbándose. Estas tres son las... Qué maravilla. Ya, Juanita, ¿viste? No, es que es demasiado interesante. Yo estaba escuchando absolutamente todo. No. Y ganas de tenerte nuevamente en este espacio. Gracias por haber venido, de verdad, porque es tremendamente interesante. La Joana es de las pocas personas en Chile que sabe tanto de egiptología, así que por eso la quisimos tener hoy día en La Ciencia, para que usted también disfrute y aprenda de esta historia que realmente es fascinante. Gracias, Joana, por estar hoy día con nosotros. A ustedes. Muchas gracias.